días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Soy la doctora Edith Lacayo Linares, soy responsable del programa Médico en tu Casa en la jurisdicción sanitaria Xochimilco. Bueno, como responsable del programa, nosotros llevamos la coordinación de todas las brigadas médicas que tenemos, así como el apoyo multidisciplinario, como decían los nutriólogos, los psicólogos, trabajo social, rehabilitación, para llevar la brigada y bueno, atender a toda la población para llevar pues la atención de forma oportuna a cada uno de los que nos están solicitando la atención médica. Mi nombre es Leslie Alejandra Villegas Coria, soy médico visitador del programa Médico en tu Casa, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Yo trabajo aquí en la jurisdicción sanitaria Xochimilco. Mi función en el programa es visitar a domicilio a los pacientes que requieran el servicio del programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa en el cual se atiende a población vulnerable, los cuales son discapacitados, adultos mayores, pacientes postrados, pacientes que no pueden asistir a un centro de salud o a una unidad de salud por sus propios medios. Entonces, el programa Médico en tu Casa acude a detectar a estos pacientes casa por casa para darle la atención que necesitan por medio de una brigada multidisciplinaria de atención en salud. Está dirigido a todo aquello paciente que se le dificulta el traslado al centro de salud, como adultos mayores, discapacitados, embarazadas sin control o con control prenatal y pacientes que tengan dificultad, a final de cuentas, para el traslado al centro de salud. Hola, mi nombre es Karen Andrea, soy enfermera del programa de Médico en tu Casa en la jurisdicción Xochimilco. Mis funciones son toma de signos vitales, la presión, checar su frecuencia cardíaca, la respiratoria, realizar detecciones prostáticas, crónico-degenerativas, orientar a los cuidadores sobre hábitos alimenticios, al realizar una curación si es necesario. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. El programa está dirigido a personas vulnerables, aquellas que no pueden trasladarse por sí solas, por su diagnóstico o por cuestiones familiares o económicas. Va dirigido a personas mayores, adultos mayores, discapacitados, postrados, que no se puedan trasladar. Tenemos una brigada nuclear que es la principal, la cual está conformada por un médico, la enfermera, y tenemos un equipo que está en apoyo a esta brigada. Son nutriólogos, tenemos fisioterapeutas, trabajo social, odontólogos, los cuales pues se encargan de las necesidades que van teniendo estos pacientes. Es un programa noble, ya que hay mucha gente que requiere este tipo de servicio y a veces por la dificultad de acudir al centro de salud está abandonada o no es atendida por ningún tipo de seguridad social o médica. La demanda es bastante, tenemos una población de alta vulnerabilidad, tenemos zonas de alta marginalidad y por lo tanto pues tenemos muchos pacientes discapacitados,
pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales pues no pueden atenderse directamente en un centro de salud por la inaccesibilidad que tiene el paciente por la zona en la que se encuentra. Tenemos una zona lacustre en Xochimilco, la cual imposibilita al paciente postrado o con alguna discapacidad trasladarse a una unidad de salud. Por eso contamos con la lancha y acercamos estos servicios hasta la comodidad de sus hogares. Jesús Astudillo es un niño de 5 años y medio de edad, el cual es detectado por medio de un barrido. De hecho, es el principal paciente por el que acudimos al domicilio de esta familia. El paciente padece displasia broncopulmonar y retraso psicomotor desde el nacimiento. Él es tratado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Hospital Infantil Federico Gómez, con interconsulta con cardiología, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, y nosotros tenemos seguimiento del niño en su domicilio para ver sus consultas mensuales. Asimismo, también se le traslada al hospital cada que lo requiere, ya cada que tiene consulta, ya que los papás cuentan con difíciles recursos económicos y nosotros brindamos ese apoyo. La displasia broncopulmonar es un trastorno pulmonar crónico que afecta a bebés recién nacidos que han estado conectados a un respirador con altos niveles de oxígeno durante largos periodos de tiempo, o que nacieron muy prematuros cuyos pulmones no estaban completamente desarrollados al nacer. Los síntomas se manifiestan con una coloración azulada en la piel, tos, respiración rápida y dificultad respiratoria. Retraso psicomotor. El retraso en el desarrollo psicomotor es una alteración en la correcta evolución del crecimiento, la motricidad y el intelecto. Un retraso de esta clase que afecta a un niño en sus primeros años de vida, donde sus habilidades van refinándose para perfilar la madurez del sistema nervioso, puede tener consecuencias muy negativas para su vida adulta. ¿Cómo ha estado con su oxígeno? ¿Sí se lo ha estado suspendiendo de vez en cuando? De ratitos, Okay. de ratitos, unos 20 minutos le quito y otra vez se lo vuelvo a poner. Okay, pero toda la noche sí, lo él mantiene. está sí, De conectado. hecho, el oxígeno lo tiene por 24 horas. Sí, sí. Este programa ayuda mucho a cambiar la visión y la forma de vida de un paciente. Es muy importante, ya que a veces no solamente es la consulta médica, sino que se sientan atendidos. Jesús, te voy a escuchar tu corazón. Hola. Voy a escuchar sus pulmones, mamá. ¿Qué pasa, mi amor? Está muy bien. Este es su medicamento, es el que le acabo de entregar. El Se va a aplicar depositorio. uno en caso de fiebre, solamente, ¿sale? Sí. Continuamos los 5 días terminamos el tratamiento y eso sería todo. Lo veo muy bien de su garganta, sus pulmones se escuchan ventilados. Nada más hay que estar al pendiente cuando le quite el oxígeno. Recuerde que sus deditos no se le pongan Moraditos. morados, O los exactamente, labios. ¿sale? O los labios. Soy Cintia Saray Rojo Sánchez, odontóloga del programa El Médico en tu Casa de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco. Ahorita lo vamos a revisar para ver qué es lo que tiene y ya después, posteriormente vamos a ver qué tratamiento le podemos brindar nosotros. Ajá. Sí, doctora. Dentro del programa, todo es a nivel preventivo y curativo. En prevención hacemos detecciones de placa, técnicas de cepillado, cómo usar el hilo dental, y una que es parte fundamental es que nuestros pacientes se realicen su autoexamen de cavidad bucal para detectar a tiempo cualquier tipo de lesión que pueda ser maligna.
Esa es una prevención muy importante. En cuanto a lo curativo, estamos haciendo profilaxis, resinas, extracciones que no tengan un grado de dificultad que ponga en riesgo la salud del paciente. Le está erupcionando uno de sus dientes, otra muelita. Ajá. El cepillado. En este caso con Jesús vamos a aplicar lo que sea todo en circulitos, en círculos. En esta parte, como él va a tener la boca cerradita, vamos a procurar que esto sea circular, todo circular. Si yo empiezo de un lado, tengo que terminar del otro. Muchas veces cometemos el error de que empiezo aquí, me tallo acá y ya para mí ya está completo. Entonces, si yo empiezo de un lado, hay que terminar del otro. En este caso, como le vuelvo a mencionar, con Jesús tiene que ser todo circular. En el momento que él abra, también en las muelas principalmente, vamos a hacer el cepillado igual en círculos. La verdad que cuando yo entré, yo pensaba, más bien no me imaginé encontrar a una población así. Es muy, muy humilde, sí, de verdad que es una situación, están en una situación muy, muy vulnerable. No es lo mismo que lo que tú ves en un consultorio privado o estando aquí en módulo, es muchísima la diferencia estando en uno de los hogares. Conoces su entorno, tal cual vive el paciente, te das un poquito más de tiempo de conocer acerca de él y de su familia. Y desde noviembre ha estado visitándonos la doctora Villegas, sí, y nos ha brindado su atención, medicamentos para mi bebé que él requiere, sí, y pues nos ha estado atendiendo ella. Eulalia es una paciente de 47 años de edad con diagnóstico de cáncer de mama ductal infiltrante del septiembre del 2016 a la fecha, actualmente tratada en el FUCAM, con tratamiento con quimioterapia, con posterior mastectomía en el mes de marzo. Nosotros la trasladamos al FUCAM para realizarle sus quimioterapias, ya que por la dificultad que presenta para el traslado, a ella se le complicaba por su dinámica familiar. El cáncer de seno o cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia. El tumor es maligno si las células pueden crecer penetrando los tejidos circundantes o propagándose a áreas distantes del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. ¿Cómo se encuentra usted? Pues ahorita de lo que cabe bien. Un poco fatigada y con sueño. ¿Cuándo es quimioterapia? Sí. ¿Cuándo, el martes? El martes, el 7. ¿Con sueño? Platícame. Ajá. ¿Qué más? ¿Mareo ya no tiene? No, ya ahorita ya se me pasó. Sí. Ayer es cuando se sentía más mareado. Ajá. Un día después de su quimioterapia es cuando más mareado es cuando se siente, sí, me siento mareada y un poco cansada, pero ahorita ya se siente mejor. Sí, ya va pasando todo. Señora Eulalia, algo con lo que yo la puedo apoyar por el momento, además de lo de el traslado, algún malestar que tenga, con algún medicamento, por el momento ahorita no requiere nada. No, doctora, ahorita bueno. Mire, gracias a Dios, no, ni el... No tomo nada, o sea, no me duele ni la cabeza. Me parece muy bien. Sí. El día martes nosotros vamos a venir para llevarla a su quimioterapia, ¿sale? Y de igual manera la vamos a regresar a su domicilio. Sí, doctora. ¿Sí, señora Eulalia? Se lo agradezco de todo corazón y gracias por estar con nosotros. Para eso estamos, para apoyarla en lo que usted necesite, señora Eulalia, ¿sí? Vamos a hacer lo más posible que esto sea un equipo, somos un equipo de trabajo y estamos para servirle, ¿sale? De verdad, y me da mucho gusto que se sienta bien y que se sienta en confianza. Sí, doctora. ¿Sí? Todo lo que usted necesite. Muy agradecida por todos ustedes y de verdad que ha cambiado mucho desde que ustedes empezaron a venir a visitar a Jesucito, a mí. Sí, me doy cuenta que no estoy